Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Nos dice el Salmo 25:1, y es un salmo, pues, como muchos que encontramos en la Biblia, que nos dan siempre una palabra que nos anima, que nos conforta, que nos da esperanza de la seguridad que nosotros podemos tener en nuestro Señor permanentemente. Estamos agradecidos con Dios siempre porque podemos continuar en esta labor que Él nos ha encomendado. Hablábamos la última vez acerca de la defensa de San Pedro ante el concilio después que ellos fueron acusados y que fueron rechazados debido a la sanidad que el Señor había hecho a través de ellos con aquel hombre que era paralítico, era cojo de nacimiento. Después de esta defensa que Pedro hace ante el concilio, como decíamos, de una manera enérgica, contundente, con mucha propiedad, con mucho denuedo, como lo dice aquí la palabra, desde luego, resultado de eso, el poder que les había dado el Espíritu Santo. Entonces, en consecuencia, dice aquí la palabra siempre en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13. Ahora, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Bueno, ahora viene la liberación de los apóstoles, de Pedro y de Juan. Y aquí lo maravilloso del asunto, y es algo que nosotros debemos tener siempre presente, especialmente aquellas personas que consideran que ellos tienen la verdad absoluta, que ellos conocen de una manera profunda y exhaustiva la palabra del Señor, que son los únicos, diríamos nosotros, poseedores de lo que se llama la estricta interpretación de la Biblia. Aquí nos encontramos con algo muy especial. Ahí está el sumo sacerdote, están las autoridades judías, ahí en el concilio, y ahora están asustados cuando ellos mismos están diciendo aquí, fíjense, y sabiendo que estos hombres eran sin letra y del vulgo. Aquí se cumple lo que dijo Jesús. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Hace algunos días por ahí, cierto religioso le dijo y le preguntó a un pastor sobre determinado tema. El pastor le respondió, tal vez no como este religioso esperaba. Entonces le dijo, si para eso nosotros nos preparamos, para eso estudiamos, para eso... Imagínense qué soberbia. Qué soberbia. ¿Dónde está la humildad para aplastar a ese prójimo? Yo quiero decirles, amados hermanos, que yo he disfrutado y disfruto de muchas reflexiones, de muchos sermones que he escuchado de personas sin academia, sin preparación, personas que se han venido preparando, son autodidactas, pero que el Señor les ha dado de su espíritu, les ha iluminado
de tal manera que ellos presentan la palabra de una manera tal que reflejan evidentemente que tienen el respaldo del Espíritu Santo. Y aquí las autoridades religiosas, la gente del concilio, reconocen en estos hombres sin letras, sin academia, sin universidad, ni mucho menos, pero con la universidad de 3 años, con cursos intensivos recibidos del Maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Y ellos aprendieron muy bien todas las lecciones que les transmitió nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros queremos aprender de esas lecciones, lo que tenemos y debemos hacer es leer la Biblia de una manera detenida, profunda, exhaustiva, pidiendo la dirección, la iluminación del Espíritu Santo. Y vamos a ver los resultados para la honra y la gloria del Señor. Entonces hay un reconocimiento de las autoridades y dice que se maravillaban. Y algo más, fíjense ustedes, y reconocían que habían estado con Jesús. Ese es otro testimonio. Fíjense que no es como el testimonio que dan algunos que dicen ser apóstoles por ahí y no lo son. Y aquí este testimonio lo están dando los adversarios de los apóstoles. Reconocían que habían andado con Jesús. Y en cada cristiano se debe reflejar ese andar, esa identificación con Jesús a través de un testimonio que refleje el cambio que ha producido el Espíritu Santo en sus vidas, y que seamos cartas leídas y que estemos siempre dispuestos, prestos a ser sometidos al escrutinio público, al examen público, lo que puedan decir las personas de nosotros. Y aquí, en este escenario, vemos algo contundente. Y viendo al hombre que había sido sanado, ahí anda el hombre con ellos. Vean qué interesante, no lo ha dejado. El hombre que fue sanado anda con los apóstoles, ahí le acompañan. Esa es una muestra del poder de Dios, porque ellos lo habían visto desde luego. Digo, las autoridades habían visto a ese hombre. Entonces, y viendo al hombre, estamos en el 4:14 de los Hechos de los Apóstoles, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Ahí está. Y esto es lo maravilloso y lo que decíamos recientemente. Ahí está la fuerza de la razón. La fuerza de la razón. Y con una evidencia muy clara. Desde luego, esta gente, estas autoridades, habían o conocían perfectamente a ese hombre que lo ponían ahí en la puerta La Hermosa del templo de Jerusalén. Les decía que cada puerta tenía un nombre, pues lo ponían en la puerta esta, La Hermosa. Y ahora lo ven ahí andando con ellos, caminando con los apóstoles. Ahí está una muestra más del poder de Dios. Para aquellos que dudan de los milagros, insistimos en eso. El Señor sigue haciendo milagros y seguirá haciendo milagros. Y a veces no se dan más milagros porque nosotros no tenemos la suficiente fe. Eso es todo. Y algunos dicen, pero ¿por qué no hay milagros ahora?
repito, lo dije la última vez, véase en el espejo, usted es un milagro de Dios. ¿Por qué? Amaneció vivo. Dele gracias a Dios por eso. Es un milagro porque muchos se acostaron anoche y no se levantaron hoy. Entonces, dice aquí, en el 15, entonces le ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Bueno, como quien dice, vamos a tomar la decisión. Salgan ustedes, vamos a deliberar. Vamos a ver qué decisión tomamos. Salgan de aquí. Ahora nos dejan solos. Vamos a tomar la decisión a ver qué sucede. A ver qué sucede. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Vean qué interesante. ¿Qué haremos con estos hombres? Como quien dice, ¿qué argumentos tenemos nosotros? ¿Qué respaldo, qué razón tenemos nosotros para contradecir a esto, para oponernos a estos hombres? ¿Qué haremos? ¿Qué solución le damos a esto? ¿Cómo vamos a proceder nosotros? Esta gente del concilio, los encumbrados, los iluminados, no hayan que hacer. No hayan que hacer. Con esos iletrados y que eran del vulgo, no eran de la realeza. Pensemos en eso, hermano. No eran de la aristocracia, no. ¿Qué haremos con esta gente? ¿Qué vamos a decidir? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Por lo menos hay un reconocimiento de los adversarios de los seguidores de Jesús, de los adversarios de la iglesia. Hay un reconocimiento. No lo podemos negar. Esto está muy claro. Ellos han demostrado lo que han venido haciendo. Han demostrado de una manera contundente el contenido, la fuerza de la misión que el Señor Jesús les encargó. Entonces, esa es la realidad que están viviendo, dice, y no lo podemos negar. ¿Qué argumento tenían ellos para decir lo contrario? No lo podemos negar. Dice más adelante, 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Ya va la fuerza o la razón de la fuerza. Fíjense, ellos no aceptan la fuerza de la razón, sino la razón de la fuerza. Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. ¿De qué nombre? El nombre de Jesús. Vamos a amenazarles, pues. Y de esta manera, ya van buscando la forma ordinaria, áspera. Eso es cuando no se tiene la razón, ¿saben? Sí, cuando no se tiene la razón, se atropella. Y aquí lo están haciendo estos señores del concilio. Vamos a amenazarle y vamos a decirle que se callen, que no sigan hablando de ese Jesús. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la reacción de ellos? Digo, de los apóstoles. Vamos a ver. Y llamándolos, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ustedes se van a callar y ustedes no van a seguir hablando de ese hombre. Esa es la amenaza que le hacen. Van a callarse. No van a seguir hablando de ese hombre, de ese Jesús.
que murió allí en la cruz del Calvario por los pecados de esos que le están prohibiendo a los apóstoles que hablen de ese mártir de allá del Monte de la Calavera. Terminantemente prohibido. Ustedes se van a callar. Más Pedro y Juan. Esto es hermoso, ¿sabe? Esto es hermoso. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo. Fíjense, juzgad si es justo delante de Dios. Fíjense ustedes, obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿A quién debemos obedecer? Hay que obedecer a Dios en primer lugar. Y así se lo plantean. Juzguen ustedes, digan ustedes, pesen ustedes esto, analícenlo. Y esa es la gran lección que nosotros tenemos aquí en este momento en que están dejando o procesando, por decirlo así, a los discípulos de Jesús. Y la prioridad nuestra debe ser siempre Jesucristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Gracias, Señor, por ese testimonio hermoso de tus apóstoles, que son un ejemplo para nosotros, que nos han ayudado, Padre, en toda nuestra vida cristiana, y nos siguen ayudando, nos siguen inspirando, nos siguen animando para seguir predicando, para seguir hablando de tu santa y bendita palabra. Danos, Señor, el coraje, danos la seguridad, danos la confianza suficiente y la dirección de tu Espíritu Santo para seguir proclamando a los cuatro vientos el Evangelio del reino de Dios. Oramos con profunda gratitud en nuestros corazones, en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.